Los filisteos. La ruta de Gaza hacia el norte conduce a las ruinas de Ascalón, junto a la localidad actual de Migdal Gad. Las ruinas están cubiertas por escombros y arenas y ocupan un anfiteatro rocoso en los acantilados próximos al producía en abundancia vino, aceite, nueces y granadas. Su recuerdo se remonta a la mayor antigüedad y ya aparece mencionado en las tabletas de Tel el Amarna. Rebelde a los faraones, en las paredes del gran templo de Karnak es representado en el momento de ser asediado por los soldados egipcios de Tutmosis III. Ocupado por los hebreos, fue asignado a la tribu de Judá, pero reconquistó poco tiempo después su independencia. En tiempo de los jueces hebreos, Ascalón fue teatro de las gestas del Herculeo Sansón, según los relatos de la Biblia. Hacia el año 1175 a.C., los filisteos, uno de los pueblos del mar, invasores del Mediterráneo oriental, se había establecido en la llanura costera, fértil y parda, que se extiende entre las serranías de Judá y el mar, y consolidaron su dominio en 5 importantes ciudades: Ascalón, Acarón, Azoto, Gat y Gaza. Cada una de ellas y la tierra adyacente eran cultivadas por soldados al mando de un oficial y regidas por un señor que era prácticamente libre, aunque en cuestiones políticas y militares los 5 pequeños soberanos actuaban de común acuerdo. Constituían una unidad sólida en todos los importantes problemas internacionales y ello era acaso el secreto de su fuerza. Coincidiendo con la aparición de los filisteos, en Canaán surgió una cerámica muy característica, distinta por completo de las vasijas de barro que hasta entonces se habían usado en las ciudades de Canaán y en los poblados serranos israelitas. Solo en los dominios de las 5 ciudades que estuvieron en poder de los filisteos se halló esta clase de cerámica en las excavaciones. Estas vasijas delatan la idiosincrasia filistea. Muchas de las ánforas van provistas de un filtro que revela su utilización. Eran jarros de cerveza y el filtro servía para retener los menudos ollejos de los granos de cebada que sobrenadaban en la cerveza y que podían molestar al degustarla. En los poblados filisteos se han encontrado a montones los jarros de cerveza y de vino, lo que demuestra que habían de ser grandes bebedores. Hasta el año 1200 a.C., los hititas habían sido los primeros productores de hierro del mundo, pero fueron los filisteos los primeros que, en Canaán, poseyeron hierro en grandes cantidades. Sus tumbas contienen armas, utensilios y adornos de dicho metal, tan raro en aquella época y por consiguiente precioso. Las primeras herrerías de Canaán debieron de establecerse en el territorio ocupado por los filisteos, que trajeron consigo el secreto de la fundición de metales, como botín obtenido en sus correrías a través de todo el Asia Menor. Trabajaban el hierro e imitaban la cerámica griega de Micenas. En los siglos sucesivos, Ascalón estuvo siempre en la ruta de las migraciones de pueblos. Así, en la segunda mitad del siglo VII a.C., surgió de las tierras del Cáucaso una orden que penetró en el país del fértil creciente, atravesó el territorio de los medos e invadió el reino asirio. Eran los escitas, saqueándolo e incendiándolo todo. Después de atravesar Mesopotamia, pasaron a Palestina y llegaron a la frontera de Egipto. A través de la llanura costera pasó la horda irrefrenable de los jinetes escitas, precediéndoles los rumores más horribles y angustiosos. Los habitantes de Judá los vieron tal vez desde sus montañas y el profeta Sofonías adivinaba lo que iba a suceder, pues Gaza será desamparada y Ascalón asolada. A Asdod la desterrarán al mediodía sur y Acarón será destruida de raíz. Por la tarde se echarán a dormir en las casas de Ascalón. El historiador griego Heródoto narra esta invasión. Se dirigieron hacia Egipto y cuando estaban en Palestina les salió al encuentro Psamético, rey egipcio, y con regalos y súplicas les hizo desistir de seguir adelante. Y cuando en su viaje de regreso los escitas estaban en la ciudad de Ascalón, algunos de ellos que se habían retrasado saquearon el santuario de Afrodita Urania. A los escitas que saquearon el templo de Ascalón, así como a su descendencia, la diosa los castigó con una enfermedad venérea. Al cabo de un decenio, aquel tropel había pasado como una mala pesadilla. Paso obligado en la vía que conduce de Egipto a Siria, ha sido Ascalón en época histórica objeto de codicia por parte de todos los conductores de tropas y de todos los monarcas que se disputaron la posesión de aquella comarca. El hebreo, un pueblo con misión profética. De Ur a Palestina. En la correspondencia de El Amarna ha quedado constancia de que los soberanos de Canaán se quejaban continuamente al faraón de las tribus beduinas que se infiltraban en Palestina. Se trataba entonces de los cananeos que estaban estableciéndose en el país.
Los cananeos, a su vez, se vieron amenazados en el siglo XII a.C. por tribus nómadas provenientes del mar, los filisteos, y del desierto, los abiru, cabirios o hebreos. Apenas asentados estos en Palestina, se vieron empujados por otros pueblos del desierto, los moabitas, los amonitas, los mitanos, los amalecitas y muchos otros más. En la eterna historia del país fértil que atrae irresistiblemente a los habitantes del desierto y de las regiones inhóspitas. Los hebreos no fueron más que un eslabón en esta secular cadena de migraciones. Unos pueblos les precedieron y otros les siguieron. Las tierras de Siria y Palestina, el antiguo Canaán, no ofrecían tan árido aspecto como en la actualidad. Un emigrado egipcio, Sinué, nos legó el relato de sus peripecias a través de Fenicia y Siria, describiendo los territorios montañosos situados al norte de Palestina, el Petenu superior, con un colorido de prosperidad agropecuaria que no encaja con el concepto tradicional que se ha tenido siempre de estas comarcas. Un país sucedía a otro. Llegué a Biblos y después a Cadme, y aquí permanecí 1 año y medio. Aminesky, príncipe de Petenu superior, me llamó a su servicio y me dijo: «Lo pasarás bien conmigo. Desde luego, Egipto es bello, pero tú permanecerás a mi lado porque me portaré bien contigo». Me consideró por encima de todos sus hijos y me dio a su hija mayor en matrimonio. Me dejó escoger entre las mejores tierras que le pertenecían y yo elegí una parcela situada en los confines de otro país. Era una tierra muy bella llamada Ja. Había en ella higueras y viñas, y más vino que agua. Era rica en miel y abundante en olivares. Toda clase de frutas colgaban de sus árboles. Había en ella también trigo y cebada, y rebaños sin número. Mucho me promovió mi popularidad. Me hizo príncipe de su tribu en la parte más escogida de su país. Todos los días comía pan, carne cocida y ganso asado, y bebía vino, además presas del desierto que cazaban expresamente para mí y me traían, además de lo que mis lebreles atrapaban, y leche preparada de muy diversas formas. Así pasé muchos años, y mis hijos hicieron hombres robustos, cada uno jefe de su respectiva estirpe. La influencia babilónica sobre los israelitas se expresa en la historia de los patriarcas judíos. Su padre, Abraham, era, en efecto, un babilonio que procedía de Ur, en Sumer. Varios aspectos de las leyes israelitas expuestas en el Éxodo muestran una similitud asombrosa con las leyes de Hammurabi. Basta recordar la consigna ojo por ojo y diente por diente. Las diversas facetas de ambos códigos están muy próximos, no solamente por su contenido, sino por el orden en que aparecen. Esta similitud, dice uno de los mejores conocedores de la historia de Israel, no puede deberse al azar. Es probable que Israel y Canaán hayan tomado el derecho babilónico como modelo. Las leyes de Hammurabi representan una cultura material más avanzada que la que inspira la ley de Moisés, así como una organización política más perfeccionada por su parte. La antigua ley de Israel atestigua una religiosidad más profunda. La biblioteca de Asurbanipal nos muestra las estrechas relaciones existentes entre los relatos hebreo y babilónico sobre la creación y el diluvio. En nuestros días nadie duda de que los pueblos de Oriente hayan mantenido importantes contactos durante toda la antigüedad. En otro tiempo se creía que cada uno de estos pueblos formaba un mundo aislado, en donde la propia cultura se desarrollaba sin ninguna influencia exterior, pero esta opinión carece hoy de adeptos. Todas las culturas estuvieron influidas por las demás, y la hebrea no fue una excepción. Israelitas en Egipto. También la civilización egipcia influyó en los hebreos, debido al largo tiempo que permanecieron en Egipto antes de establecerse en Palestina. En relación con los cananeos, llevaban aún una vida nómada y sus rebaños dependían por entero de los pastores. En épocas de hambre se trasladaban a Egipto, donde le era más fácil subsistir. Entonces pedían permiso para establecerse en Gesén, región fronteriza que separaba al Egipto propiamente dicho de la península de Sinaí. El faraón abría a los hebreos los ricos pastos del este del delta, pero no desinteresadamente, sino que es probable a condición de someterse a la autoridad egipcia, formando así una barrera defensiva entre los egipcios y las turbulentas tribus beduinas del este. Durante mucho tiempo se ha seguido con gran interés el desarrollo de las excavaciones de Egipto, con la esperanza de encontrar algunos datos sobre la esclavitud de los hijos de Israel en el país del Nilo. Las búsquedas han sido muy intensas, pero los resultados desgraciadamente escasos, y los obligó a construirle las ciudades de Pitón y Rameses, que debían servir de almacenes. Parece que el opresor de los hebreos fue Ramsés II.
Sería pues su hijo y sucesor, Menefta, 1224-1214, el faraón que, según el Éxodo, endureció su corazón y rehusó dejar salir a los hijos de Israel hasta que, agobiado por una decena de plagas divinas, permitió al caudillo, Moisés, seguir los dictados del Dios de sus antepasados. Las ciudades clásicas de la servidumbre de los hijos de Israel eran Pitón y Rameses. Ambos nombres aparecen en forma variada en las representaciones egipcias. Pitún, la casa del dios Tum, es el nombre de una ciudad que Ramsés II mandó construir, y Pi Ramses Meri Amón corresponde al bíblico Rameses. Una inscripción de la época de Ramsés II habla de PR en el acarreo de los bloques de piedra para la gran fortaleza de la ciudad Pi Ramsés Meri Amón. Con la sílaba PR se designa a los semitas en el idioma escrito de los egipcios. Quedaba aún sin solucionar la cuestión del lugar de donde se hallaban situadas ambas ciudades. Todo cuanto se sabía sobre el particular era que los soberanos del Imperio Nuevo habían trasladado su residencia desde la antigua Tebas al norte de Avaris, desde la cual los Ixos habían regido asimismo el país. La nueva política internacional hizo aconsejable no estar demasiado lejos de aquel punto, como acontecía con Tebas, situada mucho más al sur. Desde el delta podían ser más fácilmente vigiladas la inquieta Asia, las posesiones en Canaán y Siria. El faraón Ramsés II dio su nombre a la nueva capital de la primitiva Avaris, surgió la ciudad de Pi Ramses Meri Amón, hipótesis de Werker Keller. No nos extenderemos en el relato de las 10 plagas de Egipto, sin embargo haremos constar que varias de estas calamidades son características del país, con lo que su descripción da prueba de un excelente conocimiento de Egipto, y el relato de el agua del Nilo que se convierte en sangre puede explicarse por la aparición de una pequeña alga roja o de un organismo parecido que, todavía hoy, colorea totalmente el Nilo en ciertos periodos. Todos los episodios de la estancia de los hebreos en Egipto parecen probados por la historia. No obstante, el año 1896 trajo una sorpresa. El arqueólogo Flinders Petrie descubrió una inscripción que data de la época de Menefta, citando el nombre de Israel, pero situando este pueblo en Palestina. ¿Cómo explicar esto? Una de las hebreos se había asentado en Egipto, haciéndolo en primer lugar las tribus de José y Benjamín, 10 tribus restantes descendientes de otros ancestros debieron quedarse en Palestina. Muchos especialistas adelantan la llegada de los hebreos a Egipto en 2 siglos, o sea, en tiempos de Amenofis III y Ecnatón, hipótesis que ilumina el interesante tema de las relaciones entre la doctrina monoteísta de Ecnatón y la de los israelitas. Canaán, la tierra sometieron más que a una parte del país, pues varias ciudades, entre otras la plaza fuerte de Jerusalén, quedaron en manos de los cananeos, pero los dos pueblos acabaron por establecer un acuerdo y vivieron en paz. En tales circunstancias es lógico que los hebreos fueran seducidos por la cultura material de los cananeos. Respecto a esta etapa, no siempre se trata de un conjunto suelto de tribus, unidos por lazos más religiosos que políticos. Este vínculo estaba, sin duda, amenazado por la idolatría de los cananeos. El Antiguo Testamento cita en numerosas ocasiones a hebreos que reniegan de su fe para abrazar el culto de Baal y Astarte, atraídos por sus ceremonias sensuales. Después de la conquista de la tierra de Canaán, la nación hebrea se había transformado y ya no era un pueblo nómada, de residencia puramente episódica, sino que había tomado posesión definitiva del territorio conquistado. Se había iniciado así la historia de un pueblo sedentario, que cultivaba los campos, aserraba bosques, abandonaba las tiendas y construía casuchas, y que más tarde edificaría poblados y ciudades. Persistía así su carácter individualista, pues cada uno hacía lo que le parecía según se lee en el libro de los jueces. Israel, en constante lucha con sus vecinos o disputando a veces las tribus entre sí, fue acrecentando su fuerza guerrera y su experiencia. La Biblia da cuenta de guerras sangrientas y de negociaciones celebradas con los moabitas, los amonitas y las tribus arameas de los desiertos de Siria. Famosos hicieron el juez Gedeón por sus estratagemas y el ingenuo Sansón por su fuerza hercúlea, con la fuerza viril puramente. Pese a la autonomía, existía en este pueblo un lazo común, el Sanedrín o Gran Senado, presidido por un pontífice, al propio tiempo asuntos políticos y religiosos.